Hola, buenos días. La verdad es que hablar de proyecciones económicas en un contexto sujeto a tantos cambios y hacerlo también después del ministro Marcel no es una tarea fácil, ¿verdad? Sin embargo, el reto acá, el principal reto, es hacerlo en menos de 15 minutos, que es el tiempo que tengo. Así que espero en este tiempo poder entregarles la visión independiente sobre las perspectivas de crecimiento y las principales de las variables macroeconómicas, tanto para Chile como para Chile en el contexto latinoamericano. Y quería partir entonces con este cuadro que muestra la evolución, con este cuadro que muestra la evolución de las distintas calificaciones de riesgo y de las acciones de calificación que ha tomado Fitch durante los últimos años en Latinoamérica. Como pueden ver, durante los años 2019-2021, las acciones de calificación fueron mayoritariamente negativas, ¿no? Y esto estuvo influido por las crisis económicas que siguieron a la pandemia, así como también la guerra en Ucrania. Los años 2022 y 2023 fueron años más mezclados, con acciones positivas y negativas, mientras que el año 2024 e inicios de 2025 las acciones tendieron a ser más positivas. Sin embargo, estas acciones estuvieron mucho más centradas en los mercados de Centroamérica y del Caribe, los que mostraron recuperaciones en su crecimiento mucho mayores que el resto de la región. Las grandes economías de Latinoamérica mostraron una perspectiva estable en sus calificaciones, a excepción de Colombia, que se le asignó, cambió su perspectiva de calificación a negativa desde estable a inicios de este año. El panorama económico de la región sigue siendo desafiante, más aún cuando estamos recibiendo vientos externos en contra, que pueden afectar e incrementar los riesgos del cumplimiento de los desafíos macroeconómicos y fiscales de la región. Esto podría afectar claramente las principales variables consideradas en las calificaciones de riesgo de nuestro país. Fitch publicó sus proyecciones de crecimiento globales en marzo de este año, justo antes del anuncio de los aranceles, del aumento de los aranceles de Estados Unidos, el 2 de abril, y también antes, ¿no?, de la pausa que se hizo de estos aranceles el 9 de abril y que básicamente implicaron, ¿no es cierto?, que fueron reemplazadas por un arancel casi universal del 10% durante 90 días. Ahora, sin embargo, a pesar de que estos aranceles y el incremento de los aranceles fue pausado, igual hubo, ¿no es cierto?, efectos en las perspectivas de crecimiento económico. Y en este sentido, posterior a la pausa, Fitch revisó y recortó el crecimiento de las principales economías mundiales. Estados Unidos y China, que son muy relevantes para nuestro mercado, tuvieron un recorte en su crecimiento de 0,2 puntos porcentuales. En promedio fue 0,2 puntos porcentuales y Estados Unidos y China, tuvieron un 0,5, un recorte de 0,5 puntos porcentuales. La proyección de Estados Unidos llega actualmente a un crecimiento para el 2025 de 1,2% y China 3,9%, crecimientos que son mucho más bajos que lo que veníamos mostrando los años anteriores. La proyección del crecimiento global que entrega Fitch para este año es de un 1,9%. que es el crecimiento más débil que vamos a mostrar desde el 2009, después de la crisis subprime. En este contexto, las proyecciones para Latinoamérica muestran crecimientos esperados en torno al 2%, claramente menores, ¿verdad?, a las que vimos los años anteriores, cercanas al 4%, pero que estuvieron incentivadas o impulsadas por la recuperación después de la pandemia. Sin embargo, el crecimiento proyectado para nuestra región está por bajo el que se proyecta para los países emergentes, que es de 3,5%. Los niveles de crecimiento en la región se proyectan desiguales. Fitch también recortó las proyecciones de crecimiento en México, un país que también va a estar afectado por los aumentos arancelarios de Estados Unidos, ¿verdad? México pasó de tener un crecimiento proyectado cercano al cero pero positivo a un crecimiento negativo de menos 0,2% para este año. Brasil también tiene un crecimiento magro del 2%, mientras que Argentina se encuentra en el otro extremo con uno de los crecimientos más altos de la región, consistente, ¿verdad?, con un país que ha salido recientemente de la recesión.
Asimismo, las políticas monetarias de la región no van a ser homogéneas y no han sido homogéneas hasta la fecha. México ha mostrado recortes de tasa bastante más amplios, mientras Brasil, aún con niveles de inflación altos, ha tendido a aumentar las tasas de interés. Chile, Colombia y Perú, por su parte, han pausado sus ciclos de política monetaria, con recortes más moderados y más pausados. Los movimientos de las divisas y la incertidumbre sobre los recortes esperados de la tasa de la Reserva Federal, que a propósito Fitch no espera que vayan a ocurrir sino a finales de este año, incluso cuando las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos han bajado, son considerables variables de incertidumbre que, sin lugar a duda, van a influir en las decisiones de política monetaria de los diferentes bancos centrales. Los que probablemente nosotros creemos a nivel de toda la región van a ser mucho más cautelosos en las decisiones de recortar tasas durante este año. Sobre todo considerando, ¿verdad?, que los ajustes en aranceles, en tarifa, podrían implicar un aumento en el precio de las importaciones y con ello en la inflación que van a enfrentar nuestros países. El punto débil de la región sigue siendo la política fiscal y el espacio limitado para los estímulos fiscales. Varios países de la región no cumplieron sus objetivos fiscales durante el 2024. Entre estos países destaca Colombia, Perú y Chile. Cuando vemos que los déficits se mantienen por sobre lo que vimos el 2019, podemos culpar a los mayores gastos que han estado asociados a beneficios sociales ampliados, pero también, y creo que este punto es importante, a los costos de intereses más altos, producto tanto de mayores intereses, ¿verdad?, mayores tasas, y también producto de mayores niveles de crecimiento en las deudas de los países. Fitch espera recuperaciones fiscales para la mayoría de las economías latinoamericanas durante el 2025, sin embargo, creemos que existen riesgos en el logro del equilibrio y estos riesgos siguen siendo el precio de los commodities y la incertidumbre sobre los crecimientos de nuestra región. Muchos de nuestros países todavía siguen confiando en el crecimiento de los ingresos en la administración tributaria. Sin embargo, nosotros creemos que ahí hay un espacio para la decepción, con poca claridad respecto a la posibilidad de grandes ajustes que puedan implicar grandes incrementos en los ingresos. Además, ¿no es cierto?, tenemos que sumarle a esto que en la región tenemos un panorama político este año que, si bien es menos intenso a nivel regional, sí lo es para Chile, ¿verdad? Y cuando tenemos un panorama político que está activo, el impulso a las reformas suele ser más lento. Acá quiero unir un poco lo que les mostraba en la tabla inicial respecto a las calificaciones, a las acciones de calificación de Fitch. Es importante destacar que las tendencias fiscales han sido centrales para la mayoría de las acciones de calificación que ha tomado Fitch en la región. Así que es muy importante que tengamos este factor como un factor a monitorear. Volviendo la mirada a nuestro país, Fitch ratificó la calificación de Chile en enero de este año en A- y mantuvo la perspectiva en estable. Al igual que otros países de la región, y por eso que era importante, ¿no es cierto?, hablar del contexto latinoamericano, para Chile también la calificación de riesgo de Chile también enfrenta desafíos fiscales y también de crecimiento económico. La guerra comercial en curso podría exacerbar los riesgos que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos del gobierno. El crecimiento económico del país se recuperó bastante fuerte después de la crisis de la pandemia, ¿verdad? Sin embargo, los últimos años han mostrado crecimientos más magros. Las proyecciones de Fitch para Chile son un 2,3% de crecimiento para este año, el que va a estar bajo el crecimiento promedio de la región de un 2,7%. Hemos hablado del déficit fiscal, lo voy a retomar después, pero también es importante hablar de que un bajo crecimiento impacta una de las variables relevantes de la calificación del país y que es una de las debilidades que tiene la calificación, que tiene que ver con el PIB per cápita de Chile.
El PIB per cápita de Chile está al 2024 levemente por bajo $17.000, lo cual se aleja mucho del PIB per cápita promedio de los países calificados en categoría A, que en promedio es $32.000. Si no tenemos un crecimiento relevante, este spread y esta diferencia no se va a poder acortar. Por lo tanto, debemos fijarnos en el crecimiento como un factor relevante para poder disminuir la brecha en el PIB per cápita. Como he mencionado también en Latinoamérica, ¿verdad? Las cuentas fiscales es un punto relevante y estas comenzaron a debilitarse el 2023 y se mantuvo durante el 2024. El año pasado el déficit de Chile llegó a representar cerca de un 3% del PIB, sobre las proyecciones del gobierno de un 2%. Las proyecciones de Fitch plantean que el déficit se iría disminuyendo este año y va a estar cercano al 2%, quizás levemente por bajo el 2%, lo cual debiese estar beneficiado, ¿no es cierto?, por una recuperación en los ingresos, mientras consideramos que las presiones de los gastos se mantendrían todavía altas. Como mencioné antes, en el contexto regional, los gastos han aumentado tanto por mayores gastos sociales que se han mantenido extendidos, así como también por mayores gastos en intereses. Y esto viene porque también hemos visto una mayor deuda. Hemos visto y hemos observado, básicamente, ¿no?, cómo la deuda con respecto al PIB ha aumentado casi 10 puntos porcentuales desde el año 2020 al año 2024, llegando a 41,7 al cierre del 2024. Este porcentaje se sigue manteniendo por bajo el promedio de la deuda, del fondo deuda partido por PIB de los países calificados en A. Sin embargo, si bien este ha sido nuestro factor más fuerte en la calificación, una de las fortalezas, esa fortaleza se ha ido debilitando. Hemos visto que el spread y la diferencia que se mantiene con los países, con la deuda de los países calificados en A, ha ido disminuyendo. Por lo tanto, si bien sigue siendo baja en relación a ellos, tenemos que fijar que el colchón que teníamos se aumente. Los fundamentos de la calificación otorgada por Fitch y especialmente las sensibilidades que son relevantes de mirar, porque las sensibilidades nos indican qué es lo que debiese pasar para que una calificación suba o una calificación baje, están muy relacionados con la deuda y el crecimiento del país. Con los altos niveles de deuda, es importante poder incrementar los ingresos con el objetivo de poder mantener la posición fiscal. Por eso, el lento crecimiento que hemos observado ha sido un aspecto relevante a considerar por la calificadora. Como mencionábamos antes, Chile es uno de los países, ¿verdad?, que tiene un ciclo de elecciones más activo dentro de la región durante este año y, por tanto, entonces es importante ver cómo la agenda del próximo gobierno y de los candidatos presidenciales, ¿verdad?, van a abordar los temas de crecimiento, los temas de gasto y el déficit fiscal, los cuales son fundamentales para poder mantener la calificación crediticia. Asimismo, una vez que ya tengamos nuestro proceso ya resuelto, también es importante ver cómo se puede llevar a cabo las reformas, sobre todo cuando hemos visto un Congreso que ha estado fragmentado y que, por lo tanto, ha dificultado la celeridad en la toma de decisiones. Así que creo que es interesante que los candidatos presidenciales nos puedan hablar respecto a estas políticas. Bueno, y finalmente, queriendo cumplir con el tiempo, estamos en un seminario FinTech, ¿no es cierto? Y creo que es interesante que podamos encontrar un punto de convergencia entre el tema FinTech y el tema de las perspectivas de crecimiento económico. ¿Y dónde encontramos esta vinculación? La vinculación está en el concepto que me he mencionado todo el rato, crecimiento. La inclusión financiera es fundamental para el crecimiento económico y, por lo tanto, mientras más personas y empresas participen de la economía formal, más potencial de crecimiento tendremos como país. Las fintech están claramente ayudando a cerrar la brecha financiera en Chile. Tienen capacidad de innovar, tienen capacidad de poder interactuar con las instituciones tradicionales financieras, ¿verdad? Y además han mostrado una rápida adaptación a un entorno regulatorio cambiante. Hoy las fintech
juegan un rol fundamental en que podamos lograr nuestras proyecciones de crecimiento. Con esto llego al fin de mi presentación. Espero que haya sido una buena antesala para lo que viene, ¿verdad? Y estamos todos muy interesados en escuchar qué nos van a decir. Así que cumplí perfecto con mi plazo, les agradezco mucho y espero que haya servido a este panorama económico.